Ok, el segundo tema que hoy vamos a ver tiene que ver con el capítulo 2 del marco teórico. Ahora bien, el tema del marco teórico no lo voy a empezar todavía por el marco teórico, sino más bien desde el punto de vista metodológico para entender también la importancia que tiene el marco teórico dentro de un trabajo como este. Entonces, voy a comenzar a compartir. Ujú. Ok, vean, el tema está así. Dentro del marco metodológico, o dentro de lo que es metodología de investigación, uno de los primeros elementos que uno define es la investigación, qué tipo de carácter tiene. En realidad hay muchos caracteres desde el punto de vista de epistemología, que epistemología es el estudio propiamente de los marcos o maneras de hacer investigaciones. A eso se refiere la epistemología. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, perdón, ahí el enredo de la palabra, hay muchos enfoques. O sea, hay enfoques que no solamente son el cualitativo y el cuantitativo, sino que podemos hablar de enfoques sociales, enfoques técnicos, enfoques antropológicos y una serie más cuando nos referimos sobre todo a investigaciones en los campos de ciencias sociales, donde son muy valorativos los temas y entonces eso genera muchos enfoques. En los campos de administración, parte de esta maestría, y en los campos, sobre todo ingenieriles, también nosotros somos como más concretos y más aplicados. Y entonces, a la hora de buscar libros, precisamente de fundamentos de metodología e investigación en campos como administración y en campos como lo que es ingeniería, que ahí es donde hablamos de Hernández Sampieri, el otro autor que les he mencionado que se llama Bernal, que es colombiano. Simplificamos un poco más este tema de los enfoques a dos visiones muy concretas. Una visión muy basada en números, que es lo que le llamamos ese enfoque cuantitativo, y hay otro enfoque, que es el cualitativo, que es un enfoque más basado, obviamente, en temas que tienen que ver con interpretar. Si bien no entrándome tanto en esto para no ahondar en el tema y tampoco es el énfasis de la explicación del marco teórico, lo importante es que bajo ese, digamos que esa síntesis que hacen los autores para los campos de administración e ingeniería, nos dice, hay dos enfoques principales y hay un tercero que surge por ahí, que anécdota en la historia de la humanidad. El enfoque tercero, que es el mixto o la combinación del cualitativo con el cuantitativo en términos, digamos que equiparativos en su utilización dentro de un proyecto, no se vino viendo hasta por ahí de los años 60, 70. O sea, es increíble que hasta el siglo XX y pasados casi 6 décadas del siglo XX fue que comenzamos a ver que podemos combinar los enfoques. El enfoque número uno que ha utilizado la humanidad durante el largo trecho de desarrollo de la sociedad humana ha sido siempre el enfoque cuantitativo, porque nosotros todo lo medimos, todo lo calculamos, todo lo establecemos. O sea, la definición, por ejemplo, de poder saber las estaciones del tiempo, cuántos días más o menos dura, cuándo pasamos de un año a otro, y poder establecer eso son mediciones. Las mediciones de cálculos para poder hacer construcciones de cierto tamaño, soportar ciertas estructuras, fuerzas, pesos, también, eso es a partir de mediciones. Y si ustedes ven los principales investigadores de la época griega, que decíamos que eran filósofos, en realidad también se basaban mucho en tratar de establecer leyes, leyes de comportamiento, pero no humanos, sino de los fenómenos. Porque la sociedad en sus primeros pasos lo que busca es poder comprender los fenómenos. Y los fenómenos, la única manera de establecer leyes era haciendo mediciones y demostraciones de estos fenómenos. Entonces de ahí sale, por ejemplo, el principio de Arquímedes, la ley de Tales, el teorema de Pitágoras, también lo de la relación de pi 3.14, que es una medición precisamente en lo que es una circunferencia, área, perímetro y demás de circunferencia. Entonces, en esos aspectos, como tal, nosotros como humanidad y las antiguas, digamos, civilizaciones, lo que siempre han buscado es demostrar a través de leyes, a través de hipótesis, el cumplimiento de ciertos fenómenos, o sea, que los fenómenos siempre cumplen con ciertos paradigmas. Obviamente, en algún momento, algunos principios físicos están relacionados al marco de la Tierra y hasta que se descubre la ley gravitacional por la parte
si no estoy mal, de Kepler, las leyes de Kepler. Entonces es donde ya comenzamos a integrar en la física otros elementos hasta llegar al concepto de física cuántica, que ya eso es con la parte de Einstein ya en el siglo XX. Entonces, como verán, los desarrollos principalmente han sido de ciencias básicas y aplicados y a ingeniería, como construcción y demás, y entonces ha sido muy basado en el término de datos, de obtención de datos y datos que nos permitan establecer leyes, principios y que después puedan ser demostrados. Para cuando inicia la revolución industrial, paradójicamente, que surge precisamente a partir del desarrollo de la mecanización y otras cosas, construcción de máquinas y demás, que está basado en estos principios de funcionamiento físicos, de electromagnéticos y demás, comienza a surgir también dentro de la sociedad un movimiento que nos hace ver que nos deshumanizamos, de cierta manera. Cuando empieza la revolución industrial, comenzamos a tener los conflictos de gente que pasa del agro a industria, ya no producimos, sino que nos volvemos asalariados, ya no somos las personas que tenemos nuestro terreno y producimos para comer. Obviamente el modelo feudal, podemos decir que también las personas estaban como esclavos de reyes, pero eso es otro tema. Pero ya con la revolución industrial y la creación de organizaciones sociales que se llaman empresas, entonces comienza a darse otro enfoque, un enfoque crítico también a las condiciones de las personas. Con los primeros movimientos de huelga, que si ustedes se recordarán, por ejemplo, el 1 de mayo que se celebra y hasta el mismo Día Internacional de la Mujer, el hecho que se recuerda precisamente dentro de esto, comienzan a darse cuenta que que existe un enfoque más crítico, porque las primeras industrias lo que explicaban era que las personas eran parte de las máquinas, o sea, que usted como persona se debía a la empresa. Entonces había que trabajar 16 horas laborales con salarios míseros, porque simplemente era para sobrevivir, no para vivir, que son dos cosas distintas. Y entonces comienzan a darse movimientos que es de donde surgen las ciencias sociales, precisamente. Y entonces, a través del estudio de las ciencias sociales, comienzan a darse unos enfoques que son más críticos, que eso significa interpretación. Entonces, si uno va a las ciencias sociales, si bien muchos elementos son estadísticos, también llevan a elementos valorativos, que es el valorar, el interpretar como tal. Entonces ahí es donde surge más el movimiento cualitativo o el enfoque cualitativo, el cual podemos decir que surge a finales de 1800, inicios de 1900, por ahí. Pero durante la primera parte del siglo 20, o sea, de 1900 a 1950, los defensores de lo que era el enfoque cuantitativo no se relacionaban con el enfoque cualitativo, o sea, o era el uno o era el otro. Entonces había una lucha entre lo que eran las ciencias y lo que era la parte social. Eso para darles un poquito de contexto. Ya para más o menos 1960, no me acuerdo el nombre de estas dos personas, pero son dos investigadores que proponen, y fue toda una tesis proponer eso, que se pudiera mezclar los dos enfoques. Lo que parece más natural en este momento, eso fue una gran revolución por ahí de los años 60. Y entonces ahí nace el enfoque mixto, que no significa que es que uso herramientas por un lado, herramientas cuantitativas y por otro lado cualitativas, sino que hay un balance entre las dos. Ok, ¿a qué quiero aterrizar con esto? Esos enfoques y los criterios bajo los cuales vamos a trabajar los proyectos nos generan una cierta clasificación de tipos de proyecto. Pero más allá de esa clasificación, lo que me interesa es esto. Los procesos. ¿Cuál es el proceso que se usa en el enfoque cuantitativo? Bueno, se propone de parte de Hernández Sampieri y otros autores un proceso que abarca entre 9 y 10 fases. Pero si ustedes ven, siempre dentro de todo modelo va a existir una fase que se llama revisión de literatura. O sea, no importa el autor que trabaje estos enfoques, que siempre va a establecer una fase que se llama revisión de literatura. Y esa revisión de literatura, por lo general, se hace antes de definir el diseño de investigación. Entonces, bajo cualquier enfoque que se trabaje, tenemos que hacer una revisión de literatura y eso implica un desarrollo de marco teórico, pero es la parte interesante. En los enfoques más cuantitativos, cuando uno trabaja bajo un enfoque de hipótesis, la literatura la reviso primero, porque con la literatura me fortalezco para poder definir una hipótesis. Y con la literatura también yo me puedo establecer o visualizar
cuál es el diseño de investigación que voy a aplicar. O sea, en este caso, la literatura es un paso anterior a definir mis métodos. O sea, tengo que revisar literatura para yo poder saber y decir, mira, lo que yo voy a hacer como investigación ya lo han hecho más o menos con esta manera. Tomando como referencia eso, yo me puedo basar o establecer cuál puede ser mi posible hipótesis y con eso yo ya puedo construir un buen diseño de investigación. Eso en el enfoque cuantitativo. Ven, pero interesante, cuando vamos al enfoque cualitativo, es interesante que en el puro centro de todo ese proceso, y no es una fase, en la revisión de literatura es un proceso constante y vivo, porque es un proceso que nos va a ir nutriendo, o sea, no tiene la función como en el cuantitativo de es establecer un marco inicial y contra ese marco inicial yo hago mi proceso de investigación y creación de hipótesis, porque entonces al final la hipótesis está referenciado también a esa lectura previa que hemos hecho. En el caso del cualitativo, al no existir propiamente esa definición de hipótesis, sino que son más inmersiones iniciales, como en este caso que planteamos un problema y hacemos unas inmersiones iniciales y comenzamos a encontrar algunos elementos posibles como causas, eh, efectos posibles del problema y a partir de eso comenzamos a conceptualizar nuestro diseño, tenemos constantemente que estar valorando la literatura. Entonces, en nuestros procesos, y ahí sí ya me enfoco más al trabajo de ustedes, la revisión de literatura y trabajo del marco teórico siempre es un elemento constante, desde las primeras etapas. Por ejemplo, yo sé que a algunos de ustedes ya les ha tocado comenzar a leer libros, están viendo teoría sobre algunos temas de lo que ustedes piensan que van a trabajar. Por ejemplo, si yo no soy muy ducho en el tema de portafolio, pero yo estoy viendo que mi problema orienta a portafolio, yo obviamente ya tuve que haber comenzado a buscar literatura sobre portafolios, sobre procesos de selección, gestión de cartera. Sí, mi tema está asociado a temas de capacidades, ya he tenido que comenzar a buscar literatura sobre capacidades, qué es lo que me dicen, qué otros trabajos han venido haciendo, entonces ya comienzo a nutrirme. Pero, ¿cuál es la diferencia? En este enfoque cualitativo, la literatura no es la que nos da las bases para todo, sino que nos va a ir acompañando el proceso. Entonces, ¿qué es lo que quiero aterrizar con esto? Hoy vamos a ver marco teórico, pero vamos a verlo de esta manera. El marco teórico les voy a explicar qué es en sí, pero hay que entender lo que desde el punto de vista práctico, ese marco se va a ir construyendo a través del proyecto en diferentes momentos. Para este curso, el marco teórico, más allá de la explicación que les doy hoy, únicamente vamos a pedir una estructura, como decir, un esqueleto de títulos para que ustedes, a partir de esta lectura que ya han comenzado a hacer, puedan decirnos, bueno, yo veo que más o menos el marco teórico puede tener una estructura de esta manera. Estos son los títulos principales y los secundarios. Eso nutrido desde la literatura que ustedes han venido leyendo. Ese entregable, que viene a ser el entregable 4 y bueno, dentro del entregable que da el comité también se agrega, y en el entregable 3 se agregan más o menos esos títulos, es una idea inicial de la estructura. Ok, luego de eso, ya en el otro seminario, que es el seminario de investigación uno, ustedes van a trabajar el marco teórico, digamos que va a quedar más o menos con un avance entre el 80-85%. Porque digamos que en el otro curso lo terminamos ya de trabajar más formalmente, con un poquito más de conocimiento, ya que hemos también planteado diseños de investigación, hemos planteado categorías y otros elementos dentro del marco metodológico. Y entonces ya tenemos más cuerpo para ir trabajando el marco teórico. Entonces, entre un 80-85% va a quedar trabajado en el seminario de investigación uno. Pero cuando les digo 80-85% es porque precisamente, ese marco teórico no queda listo completo. Durante la realización del seminario 2 vamos a hacer ahí es donde ustedes ya hacen un trabajo tipo retrospectiva, que es decir, bueno, y ahora sí, ya que estoy trabajando en la solución, estoy trabajando el análisis de resultados y conforme yo voy trabajando este análisis, también voy revisando lo que se incorporó como teoría para saber si hay elementos que no son necesarios o hay elementos que durante el camino fuimos encontrando que habrá que agregar al marco teórico. ¿Y por qué eso?
porque el marco teórico finalmente tiene una función específica dentro del documento. La función que tiene el marco teórico dentro del documento es para aquellas personas que lo leen, el tener fundamentos de lo que en el proyecto se hace, o sea, de lo que el documento se va a hablar en el informe. Pero para el caso de ustedes, el marco teórico lo que tiene como función es obligarlos precisamente a hacer lectura sobre bibliografía y puedan dominar el tema después. Porque muchas veces, si no hacen este proceso, creen que hacer el TFG es simplemente ir llenando y haciendo cosas, y cuando se les hace preguntas no tienen dominio sobre el tema. ¿Ven? Entonces, por eso el marco teórico tiene esas dos funciones. Eso nada más a nivel ahora sí de contexto. Entremos directamente ahora a lo que es marco teórico, para que lo tengamos más claro. Vean, el marco teórico como tal, el capítulo 2 del documento, empecemos primero lo que es el concepto. Un marco teórico es una presentación de las diferentes teorías que van a apoyar o fundamentan la realización del trabajo final de graduación. Cuando hablamos de presentación de teoría, aquí hay que desmitificar algo que estamos muy confundidos con el marco teórico, y es esto. Creemos que un marco teórico es estar poniendo conceptos, y no son conceptos, porque si no, caen en el error de casi estar haciendo un diccionario, y un marco teórico no es un diccionario. Entonces, a veces he visto, y eso pasa mucho en las universidades, que confunden el marco teórico con, concepto tal cosa, concepto tal cosa, concepto tal cosa. Y se los digo, no es solamente por el tema de la maestría. En la misma carrera que yo trabajo, a veces veo profesores tutores que le afectan a los estudiantes y uno termina viendo en el área de telecomunicaciones, por ejemplo, definición de telecomunicaciones, definición de protocolo IP, definición de tal cosa, definición, 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 definición. Y yo les digo, perdón, pero tienen que volver a hacer el marco teórico, esto está malísimo. Porque también hasta a veces los mismos profesores están confundidos y trabajan un modelo que más que un marco teórico se le llama marco conceptual, que es como un diccionario. Y un marco teórico no es un diccionario y no es un glosario. Vamos a ver, cuando uno habla de desarrollar teoría, ustedes ubíquense como que el marco teórico viene a ser en pequeñito lo que pasa en un libro. Por ejemplo, no sé si ustedes trabajaron con el libro de formulación de proyectos, el de ZAPAC. Si ustedes ven, ZAPAC hace un desarrollo teórico de todos los elementos relacionados con la formulación, establece ejemplos, bueno, ese libro porque tiene que hacer también cálculos, pero vean que no haciendo definiciones, por ejemplo. Habla de lo que es un estudio técnico. Bueno, explica todos los componentes de un estudio técnico. No solamente pone definición de un estudio técnico, no, habla de lo que compone un estudio técnico, habla de los diferentes tipos de estudio que pueden estar dentro de un estudio técnico, habla también de posibles fórmulas o cálculos que se pueden usar en un estudio técnico. Después en otro capítulo puede ser que diga estudio económico, entonces habla de los diferentes indicadores de un estudio económico, lo que más normalmente las empresas utilizan. Establece cálculos para los principales indicadores, o sea, es una presentación de una teoría, hay un desarrollo completo de teoría. Eso les digo porque eso es lo que uno tiene que ver, o sea, en libros es como uno ve que se presenta la teoría. Ahora bien, el marco teórico no se vuelve extenso tampoco. A nivel de un TFG tiene que ser algo resumido, pero tiene que ser un resumido con esa visión de poder presentar teoría estructurada. Entonces, tampoco es copia textual, porque muchos creen que un marco teórico es ir poniendo lo que aparece en los libros como si fuera un copy-paste. Y no, eso también está malo, por más que lo referencie. O sea, venir a poner un marco teórico no es como, por ejemplo, decir conceptos generales de gestión de proyectos. La gestión de proyectos, según el PMI, es todo esto. Y entonces hacen comillas, como 3 páginas de definiciones y cierran comillas. Tampoco. Porque la idea del marco teórico también es poderlo contextualizar un poco hacia ustedes. Por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a estructurar un marco teórico, un tema general, digamos que hay un tema que nosotros le vamos a llamar elementos genéricos de la gestión de proyectos. Eso es un título amplio que me dice yo voy a hablar de la teoría de gestión de proyectos. Entonces, 211, un subtítulo, un posible tema. Ahí podría decirse
conceptos básicos de proyectos y gestión de proyectos. El subtítulo dice conceptos, pero no es que se van a trabajar solo definiciones. 2.1.2. Elementos contextuales en los proyectos o factores ambientales de proyectos. Factores ambientales en proyectos. 2.1.3. Roles dentro de la gestión de proyectos. 2.1.4. Relación, proyectos, estrategia. Y aquí se puede hablar y decir 2 puntos, portafolio de proyectos. Ven, entonces vean que aquí lo que se está haciendo es estructurando títulos o es el mapa de lo que uno trabajaría como marco teórico. Ya después, en cada sección de esta, hay teoría que desarrollar que está fuera de solo decir conceptos o definiciones. Entonces, la idea, por ejemplo, en este curso, es poder hacer una estructura de un marco teórico que abarque los temas principales que ustedes ven a este momento que deberían ser relacionados con sus proyectos y poder estructurarlos en elementos o títulos que se vea que no están buscando trabajar solo definiciones a manera de diccionario, porque estamos claros de que no es un diccionario. Ven, es que el error común que cometen, ¿qué es? Y uno lo ve así, 2.1, definición de proyectos. 2.2, definición de gestión de proyectos. 2.3, definición del rol de director de proyecto. Ven, y entonces van poniendo definiciones, definiciones y definiciones, y eso no trata un marco teórico. Por ejemplo, si uno dice, este proyecto también después tiene que ver, no sé, con el tema, digamos que esto lo pone porque generalmente uno está en ese, trabajando en un tema más operativo, más de táctico. 2.2, marcos de referencia. Entonces, un marco de referencia, no necesariamente en este momento, teóricamente van a saber cuál es el que van a aplicar, porque no se sabe, parece que hay que pasar un proceso analítico, que es parte de lo que, por ejemplo, los objetivos a veces ponemos. Entonces, uno puede poner marcos de referencia con enfoque predictivo y 2.2, marcos de referencia con enfoque ágil. Ahorita a nivel de título general, porque no tenemos todavía la visión de cuál específicamente es. Obviamente, si alguien ya tuviera, por ejemplo, hemos tenido casos donde ya la empresa ya ha definido que va a trabajar con Scrum y sigue trabajando con Scrum y entonces hay todo un viraje y todo tiene que ser con Scrum. Entonces, en esos casos es obvio o es muy claro que entonces no hay que hacer marcos de referencia porque son proyectos que ya tienen una definición inicial, pero esa definición tiene que quedar, por ejemplo, como lo que preguntaba ahorita la compañera Rebeca y Dayana, que haría como parte del contexto explicando que hay una razón de peso por la cual hay que usar específicamente ese modelo. Pero si no hay ninguna razón de peso y ustedes en un objetivo van y pone que tiene que ser el PMI y ustedes no tienen ningún punto, una razón de peso, está mal. Porque nosotros no definimos un marco de referencia a usar simplemente porque a nosotros nos parece. No. Si no hay ningún hecho es que explique específicamente por qué ese marco de referencia, entonces hay que esperarse hasta el análisis y queda una estructura de marco teórico más genérico, porque el análisis es el que donde debe salir primero cuál es el marco que más nos sirve. En el análisis, no tiene que ser una situación que ustedes digan. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar Scrum, yo puedo decir 2.2.1, procesos de Scrum. 2.2.2, artefactos de Scrum. 2.2.3, roles de Scrum. Ve, algo así. Entonces ya uno va armando los diferentes títulos. Hay variaciones. Entonces, eso es más o menos lo que se busca. Pero vean que en la definición o en lo que estamos poniendo como títulos, en ningún momento estamos estableciendo que sean definiciones. Por eso es que la presentación indica claramente que un marco teórico no es un diccionario, ni tampoco es un glosario.
ni tampoco es para colocar copias textuales de todo lo que van encontrando como si fuera un copiado y pegado y no tenga sentido. Porque ustedes tienen que ir redactando de tal manera que también se vaya entendiendo la redacción. ¿Ven? Entonces, a la hora que ustedes comiencen a redactar, no es solamente decir, tomo la cita de acá, pego esto otro, lo tomo de aquí, lo voy pegando. Porque a la hora de la lectura, si el marco teórico no hace sentido o no tiene una línea clara, entonces, lastimosamente, como tal, no es un marco teórico. O sea, estarían haciendo, puede ser hasta caer en el error de poder ser un plagio. No digo que sea plagio, pero puede caer casi en el término de plagio. Cuando uno dice que algo es un plagio, bueno, es que aquí hay dos maneras de verlo. Una manera es obviamente que hagan citaciones y no den el crédito correspondiente a los que tienen la propiedad intelectual precisamente del trabajo del cual ustedes están referenciando o citando. O la otra es que ya ahí realmente durante el desarrollo del trabajo, si bien no es un plagio como tal, tampoco están haciendo ustedes formulación teórica, o sea, están copiando nada más y entonces de parte de ustedes no hay una producción literaria. Entonces lo que se castiga no es tanto que no que sea como un plagio, sino que lo que se castiga es que no hay producción por parte de ustedes. Entonces fue como que no leyeron, nada más agarraron, copiaron y pegaron, pero a nivel del objetivo que tiene el marco teórico no se cumple, porque realmente de parte de ustedes no hay ninguna producción. Entonces, ¿qué es lo que sí se establece que sea un marco teórico? Vamos a ver. Un marco teórico sí es una construcción completa del fundamento teórico. Un marco teórico en los títulos inicialmente y después durante el desarrollo del proyecto tiene que ver o tiene que analizarse que permite precisamente o que se visualiza en ese conjunto de títulos que está abarcando todos los temas necesarios para el desarrollo del TFG. O sea, que no está quedando nada por fuera. Por ejemplo, una vez tuve que leer un proyecto donde la persona hace un análisis, incorpora un análisis sobre marcos predictivos e incorpora otro análisis que tiene que ver, ¿cómo se llama? Con marcos ágiles. Entonces hace los dos análisis y en la solución al final incorpora un poco de uno y un poco del otro, haciendo como un trabajo un poco híbrido. Está bien. Pero a la hora de revisar el marco teórico no venía absolutamente nada sobre marcos de referencia ágiles. ¿Qué pasó? De parte de las observaciones y ya después que el estudiante me pidió reunión, es que me indicó que se le había olvidado actualizar el marco teórico. Entonces, ¿qué pasa ahí? El marco teórico en ese caso no queda completo ni cubre el proyecto porque, por ejemplo, hubo una utilización de un marco que inicialmente no se había visualizado, que en ese caso eran los ágiles. No me acuerdo si era Scrum o cuál fue el que usó. Y al final de cuentas en el marco teórico no aparecía. Entonces, hay una incoherencia entre el marco teórico y la parte de la solución como tal. Había una incoherencia porque entonces el marco teórico no incorpora todos los temas que se trabajaron en el proyecto. ¿Ven? Entonces, por eso es que les digo que el marco teórico pasa en una revisión constante. Precisamente, esa es la revisión constante, es porque vamos constantemente ajustándolo conforme vamos mejorando e incorporando más elementos. Otro caso, uno ve en el marco teórico que hay un desarrollo como de tres o cuatro o cinco, y en un caso vi hasta seis marcos diferentes que los desarrolló, digamos, la persona a nivel teórico en el marco, y a la hora propiamente de la solución y después del análisis solo ocupaba dos. En un caso como ese, uno recomienda al estudiante o a la estudiante eliminar aquellas secciones que no tienen que ver o que no se usaron del todo, porque no hace sentido, o sea, tampoco es agregar información de más. La persona puede decir, pero ya lo hice, está bien, o sea, es una recomendación, pero en realidad la idea es que aunque lo haya hecho, ojalá después actualizar, eliminarlo, porque no es algo que lo ocupemos. Ok, luego, un marco teórico también es una reacción literaria de parte de ustedes. Eso significa que tienen que hilvanar las ideas. Tiene que haber una línea de redacción clara en el documento. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que ustedes como tal, o sea, que cuando termine la redacción se vea como un solo cuerpo de discurso, o sea, una sola redacción completa, no como sucede muchas veces
que plantean, por ejemplo, un marco teórico, sí, pero parece que son ideas incoherentes entre ellas. Porque entonces ponen un pedazo aquí, luego saltan con otra cosa, luego saltan con otra cosa, pero no se denota, o sea, no se logra ver o a la lectura no permite entender porque no hay una idea clara, no hay un norte claro de qué es lo que quieren redactar. Entonces también tienen que verlo como una producción literaria de ustedes, porque ese marco teórico tiene que permitir que la persona que lo lea fluido y logre entender las ideas porque hay una conexión entre ellas. ¿Ven? Ahora, es una construcción que tiene un enfoque también de contextualizar un poco hacia lo que es el proyecto de ustedes. Entonces, vamos a ver, no es solamente la presentación de la teoría, sino que le vaya permitiendo al lector ir contextualizando esa teoría en función de lo que ustedes ocupan. Entonces, por ejemplo, si uno va a trabajar el concepto de proyecto, entonces uno puede decir, bueno, según indica en el Project Management Institute, el proyecto o un proyecto tiene como características principales que es un producto único que se realiza o es un esfuerzo en un tiempo específico para la obtención de un producto único. Además, Guido y Clemens también le agrega a esto que ese dicho esfuerzo tiene que ser ordenado, tiene que ser estructurado. Punto seguido, en el caso de la empresa como tal, estos proyectos siempre han estado visualizados en función de X, Y, Z, cumpliendo características como estas y estas. No es un análisis, pero tal vez contextualizar de vez en cuando en algunos puntos, como para que la persona pueda orientarse y después, cuando ya vea el análisis como tal, también desde la teoría o se esté orientado o se pueda orientar claramente con respecto a lo que ustedes dentro del trabajo, lo que la empresa trabaja de manera personalizada. O sea, cuando lo que digo es, o lo que estoy tratando de explicar es, yo tengo la teoría, pero no es solamente arrojar la teoría tal y como aparece en la literatura, sino que parte del trabajo de hilvanar ideas es ayudar a contextualizar esa literatura en función de lo que en el TFG se está esperando, o en el TFG se va a trabajar, o lo que la empresa tiene. O sea, eso es lo que uno también busca. Y también dentro del marco teórico para los TFGs es permitido la inclusión de algún elemento normativo o regulatorio o de tendencias. O sea, por ejemplo, si en algún dado caso de ustedes algún punto normativo es importante porque tiene un cierto peso sobre lo que es el proyecto o va a tener un grado, digamos, de un peso importante en lo que ustedes tienen que realizar o debe considerarse con un buen rango de importancia, entonces el mismo elemento normativo debería ser parte del marco teórico como tal. O sea, vamos a ver, lo que quiero decirles es esto. Si dado caso alguna ley, reglamento, este, tiene un peso importante sobre el proyecto de ustedes, porque no sé, por ejemplo, en dado caso, la empresa de ustedes tiene que cumplir o la institución tiene que cumplir con la normativa de Mideplan, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista teórico, debería, en el marco teórico, ponerse lo que dice la normativa de Mideplan como tal, por ejemplo, qué reglamento lo compone, cuáles son sus guías desde el punto de vista normativo, o sea, desde el punto de vista explicativo de lo que dice la norma, no analizándola, no dando criterios o juicios, pero es porque esa normativa es importante presentarla, porque en el proceso de análisis vamos a requerir que la persona lectora y ustedes mismos hayan aprendido de esa normativa porque lo van a ocupar como un elemento de análisis. Bien, entonces, si yo trabajo en una institución donde mis proyectos deben de pasar al banco de inversiones que tiene mi plan, entonces es importante explicar precisamente estas normativas relacionadas con mi plan y la parte de gestión de proyectos públicos que se puede llamar una sección así. Por ejemplo, eso puede decirse que es una sección, no sé, 2.3, normativa gubernamental en proyectos de inversión pública. Ven, por ejemplo. Entonces uno puede poner aquí 2.31, gobernabilidad
de los proyectos de inversión pública, porque entonces ahí se puede hablar primero de las instituciones, Mideplan, el papel, por ejemplo, de la Contraloría, entre otros, 2.3.2. El 2.3.2 pudiera ser ¿cómo que se llaman estos? Manuales, manuales eran. Es que no me acuerdo cómo se llamaban, o procedimientos, manuales o procedimientos dictados por Mideplan, por ejemplo. Ven, y uno puede poner 2.33, Banco de Proyectos de Inversión Pública. Entonces ahí podemos hablar de algunos elementos. Eso porque puede ser importante para nuestros proyectos. Si es una institución pública tipo ministerio, entidades que son autónomos o demás, pero que tienen que cumplir la parte de mi plan. Entonces, en ese momento podemos ponerlo como parte del marco teórico, porque ahí se explica, y eso después nos ayudará a hacer una parte o a hacer una parte importante del análisis como tal, porque entonces en el análisis ya tenemos el fundamento teórico y en el análisis entonces lo que usamos este elemento es para comparar con respecto, lo usamos para comparar con respecto a las necesidades que tenemos. Ven, entonces ahí sale un análisis bastante fuerte, pero ese puede ser un elemento teórico. Por eso es que aquí, cuando hablamos en la presentación de que pueden incluir un elemento normativo, es por eso. En otros casos, por ejemplo, cuando son empresas que tienen que cumplir con el tema de la FDA, digamos de Estados Unidos, entonces a veces ponen algo en la normativa de FDA porque tienen que cumplir con eso. En algunos otros casos, por ejemplo, cuando hay requerimientos que son técnicos, pero que implican algo a la gestión de proyectos como tal, no sé, por ejemplo, si alguna ley de reglamentación como la de ARECEP o alguna cosa fuera necesario, lo trabajan ustedes ahí. Pero cada uno velará por ver si la parte regulatoria normativa es necesario dentro de los proyectos de ustedes dentro del marco teórico. Ven, entonces, el marco teórico en sí, en su concepto general, es precisamente la presentación de teorías, pero también es como una reconsideración crítica de estudios previos para poderlo visualizar y presentar que dé un buen fundamento a quien vaya a leer nuestro documento. Y lo que les mencionaba es que precisamente el marco teórico por eso es un proceso vivo, porque el marco teórico eh, es un elemento que, como les he venido explicando, no se termina de tener definitivo hasta que finalmente no se termine el proyecto. Si el proyecto no se ha terminado, hasta el último momento puede haber alguna reconsideración sobre algunos elementos del marco teórico, porque puede pasar, o sea, habrán decisiones que se pueden tomar o habrán variaciones hasta en el último momento en que mientras estén realizando el proyecto. Ya cuando ustedes finalizan el proyecto, siempre la recomendación va a ser la revisión del marco teórico para ajustarlo a lo que realmente sea lo necesario y por eso es que se habla que es un proceso vivo, más en los marcos cualitativos. Porque también, esa es otra, si durante el proceso, por ejemplo, aparece alguna nueva actualización o algún tema que puede ajustar durante la realización del proyecto, esa actualización del marco teórico lo deben de tomar en cuenta, o sea, deberían actualizarlo. Obviamente, si ya la solución fue hecha y ya está listo y viene esa actualización, ya ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya el proyecto como tal se terminó, se cerró y entonces ya lo que sea posterior no lo van a actualizar, no hace sentido. Pero si durante la realización del proyecto surge algún otro nuevo elemento, siempre hay que estar actualizando entonces el marco teórico. De ahí que vean lo que es un proceso vivo. No es un proceso de hoy para terminarlo hoy y ya mañana no lo toco. Entonces yo hice el marco teórico en seminario uno y en los otros seminarios ya yo no lo trabajo. No, siempre va a tener que haber una actualización. Ok, la importancia del marco teórico ya se las dije. Por un lado, para la persona lectora, le va a dar un buen fundamento para poder entender el proyecto de ustedes, pero sobre todo la mayor importancia y utilidad está de cara a ustedes mismos. De verdad, tienen que leer documentación, empaparse bien y comenzar a poder dominar su tema. O sea, es importante que dominen el tema sobre el cual están planteando sus trabajos porque, vamos a ver, el TFG tiene dos partes y las dos partes es importante que la domine. Una parte es el documento escrito. Entonces, sí, es cierto, si tiene una buena redacción,
Entonces estamos muy bien, ¿verdad? Porque tienen un buen documento que va presentando lo que ustedes hicieron y por sí mismo el documento va guiando a quien lo vaya a leer. Pero el otro punto importante dentro del TFG es que ese TFG ustedes también lo tienen que saber vender por ustedes. O sea, van a haber momentos donde ustedes lo tienen que hacer bajo una presentación oral. Entonces, mientras mejor dominio tengan de los elementos de su proyecto, sobre todo los elementos teóricos, mientras mejor dominio tengan, más fácil va a ser para las personas poderles entender lo que ustedes quieren proponer. Pero si ustedes no tienen un buen dominio teórico de su proyecto, entonces en la parte oral es donde uno comienza a ver que hay deslices. Ejemplo, una vez en una presentación para un proyecto en un hospital específico, era de un hospital, pero privado específico, eh, la muchacha lo quería trabajar precisamente en temas de portafolio. Y el tema importante fue que comienza a hacer la exposición, pero nosotros vemos que hay mucho duda. Igual durante el curso yo se lo estuve diciendo. Un profesor, porque yo ya en las presentaciones de ustedes yo no hago preguntas, o sea, en este curso como tal, nada más le dijo la pregunta, una pregunta, así capciosa. ¿Cuál es su definición de portafolio de proyecto? Y la muchacha se quedó así como en blanco. No supo definir lo que es un portafolio de proyecto. Entonces estaba queriendo trabajar un tema donde no se había todavía fortalecido teóricamente, por lo menos en tener el concepto básico. O sea, ustedes dirán, no, 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 pero ¿cómo es posible? Ya está, ya uno terminando maestría debería saber lo que es un portafolio, y eso uno supone. Pero esta persona no pudo responder la pregunta más sencilla. Bueno, desde el punto de vista sencillo por ser un concepto, era una pregunta conceptual. ¿Por qué la lanzó el profesor? Porque sintió precisamente que en lo que estaba tratando de presentar no había un dominio claro de lo que quería vender como portafolio o que era lo que estaba entendiendo como portafolio. Entonces, ahí es donde es importante que se entienda desde un punto y tengan un buen fundamento teórico, porque también cuando hacen la presentación oral, ustedes tienen que vender el proyecto. Y normalmente cuando uno ve que pasa situaciones como esas es porque realmente no había un trabajo correcto de investigación que los haya hecho apropiarse del tema, porque aquí es la parte importante. Ustedes deben apropiarse del tema, o sea, es su tema. Ustedes son los expertos de su proyecto. No puede ser que una persona sepa más que ustedes al final del TFG. Ahorita inicialmente puede ser que sí, pero van a ir aprendiendo. Pero cuando termine el TFG y están en sus defensas y presentaciones finales, no debería haber alguien que sepa más del proyecto si no es por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque son los que están en la empresa, son los que trabajan sobre lo que hay ahí, pero ustedes tienen que ser capaces de mostrarlo, tanto en la parte escrita como en la parte oral. Entonces, dentro de literatura revisada precisamente para hacer este material, habla de las funciones que tiene un marco teórico, tanto para antes como después de recolectar datos. Entonces vean que el marco teórico siempre va a tener una funcionalidad, o sea, durante cualquier momento del proceso de desarrollo del TFG, siempre va a tener una funcionalidad, o sea, siempre va a haber un tema de por qué se tiene que desarrollar un marco teórico. Siempre va a existir como tal. Ahora bien, los pasos normalmente para poder elaborar el marco teórico inicia primero por una definición básica de cuál es la temática que ustedes quieren desarrollar o sobre la cual van a trabajar. Es por lo que inicia. O sea, cuando yo tengo mi temática, digamos, si mi temática es portafolio, bueno, tengo que centrarme en temas de portafolio. Si mi temática es marcos de trabajo, tengo que fortalecerme en temas de marco de trabajo. Pero a partir de eso viene un paso importantísimo, que en un paso se resume lo que se llama la revisión de literatura. La revisión de literatura hay que planearla, no simplemente es me meto al internet y lo hago. No. La revisión de literatura es en realidad un proceso estructurado para que sea eficiente como tal en sí en la búsqueda de información, porque yo me imagino que ustedes ya lo han venido sufriendo. Cuando yo busco información, aparece ahora en la actualidad toneladas de información por el Internet. Cuando antes uno iba a buscar en bibliotecas públicas o en bibliotecas de las universidades elementos escritos,
como la cantidad de información era limitada, obviamente uno no se moría en esa cantidad de información porque uno trabajaba con los recursos limitados que tenía. Pero ahora, con la existencia del Internet, la cantidad de información que aparece es mucha. Y ahí es donde viene el tema de las bases de datos suscritas y los métodos o buscadores de elementos que sean meramente académicos, o sea, bases de datos académicas, no bases de datos generales. Por ejemplo, no es buscar en un Google, no es, por ejemplo, en un Google académico como tal. Pero también esta búsqueda de información hay que planearla, hay que tener un planeamiento sobre cómo hacerla. O sea, no es lanzarse, no es como lanzarse al abismo, no, no. Ya hay una idea más o menos de lo que yo quiero buscar. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se planea? Más o menos hay una técnica que es esta. Ya se las voy a presentar. Esta. Esto se llama el método Prisma. El paso número uno que ustedes deberían hacer es la definición de cuáles son los repositorios y fuentes de información o repositorios de búsqueda donde van a ir a capturar esa información. Uno debería hacer un listado de esos repositorios. Voy a usar Google Académico, mi base de datos suscritas, el repositorio del tecnológico, que es el repositorio, digamos, de tesis. Si voy a buscar algunos repositorios de entes especializados, si voy a usar, por ejemplo, el mismo CONARE, que tiene un repositorio de tesis de todas las 4 universidades, si tienen acceso en otras universidades también a recursos digitales, como puede ser el mismo CIDREP, o búsquedas o sitios especializados de revistas de investigación, sea en ingeniería o sea en el campo de administración o en el campo de proyectos. Si alguno, por ejemplo, tiene acceso a los buscadores del PMI porque paga la certificación del PMI, también puede ser. Ok, ¿cuál es el punto acá? El punto es el siguiente. Tener claro primero dónde van a ser mis repositorios o buscadores de información sobre los cuales yo voy a centrarme. Tener por lo menos, no sé, unos 3 o 4, pero que sean 3 o 4 que a la vez sean eficientes en el tema de búsqueda. Con el tema de las herramientas digitales, cuando hablamos de eficientes en temas de búsqueda, es que también nos permita tener el uso de operadores que nos permitan búsquedas más eficientes y también que respondan en el corto plazo. ¿A qué me refiero con eso? Digamos, y aquí es donde van cosillas que tal vez a veces nunca hemos utilizado. Vean, voy a encontrar acá. Yo, por ejemplo, no busco en Google. Para un caso como ese, uno busca en Google Académico. Que Google Académico no es un repositorio, es un buscador que nos orienta hacia repositorios que tienen elementos meramente académicos. ¿Cómo se sabe que un documento es académico, por decirlo de cierta manera? Porque tiene una cierta estructura de datos que permite guardarlo de cierta manera, que es lo que se le llaman los metadatos. Por ejemplo, tiene título, una indexación, tiene una revista o tiene un lugar donde, repositorio académico en donde está guardado, tiene un DOI. O sea, hay una serie de elementos que cuando uno, por ejemplo, como en el caso mío, que tengo, por ejemplo, el ORCID, que es como una cédula investigadora a nivel de uno de los sitios de Internet, ese permite hacer unas técnicas tipo cross-ref, o sea, búsqueda de referencia cruzada, donde usando mi nombre como autor comienza a jalar los diferentes metadatos y me presenta posibles artículos o demás que estén asociados a mi persona. ¿Ven? Entonces esos metadatos es lo que usan, por ejemplo, las revistas indexadas y demás, para cargar su información y es en lo que, por ejemplo, cuando nosotros usamos Zotero con Mendeley, por ejemplo, nos permite capturar ciertos archivos o hacer la bibliografía. Precisamente esos son los metadatos. Entonces, cuando yo vengo, por ejemplo, a un tema como Google Académico, yo tengo maneras de búsqueda. Inicialmente, por ejemplo, yo puedo decir proyectos, una palabra clave general, pero yo puedo hacer búsquedas más especializadas, nada más que aquí déjenme revisar cómo era, búsqueda avanzada, y entonces yo puedo poner palabras o una frase exacta, o al menos que tenga una palabra, y puedo decir que esté en el título nada más del artículo, puedo decir que esté en todo el artículo. O sea, él me da también herramientas. Y existen otros operadores que a veces puede ser un asterisco. O sea, por ejemplo, creo, es que no me acuerdo cómo trabajaba. En vez de poner proyecto, yo puedo poner project y le puedo poner un asterisco, que significa casi que todo aquello que tenga project y lo que sobre ahí de más me aparezca acá.
También puedo referenciarlo a un intervalo específico de años. Obviamente, si nosotros andamos buscando 5 años atrás, por lo menos que fuera el 2018, digamos, poniéndole un año más, para poder también filtrar la cantidad de elementos que voy a buscar. También puedo indicar que no me incluye las citas, sino solamente los documentos como tal completos. Y digamos aquí ya en búsqueda avanzada, yo puedo definir, por ejemplo, si dice que aparezca como palabras, los elementos más específicos o si escritos por alguna persona en específico o publicados en dónde, porque puede ser que publique en una revista específica si la conozco. Pero entonces, el mismo elemento me da ciertas herramientas que me van a permitir hacer una búsqueda más eficiente. Entonces, primero es definir el repositorio y ojalá conocer las herramientas que me vayan a permitir tener una búsqueda más eficiente. Bueno, ahora viene el siguiente tip. El siguiente tip o el siguiente paso es que después de los repositorios podamos definir palabras claves. O sea, que nosotros definamos un conjunto de palabras claves que más o menos pueden ser unas 10 palabras claves que combinen los distintos elementos de lo que nosotros vamos a buscar o de lo que nosotros incorporamos dentro de nuestra gestión. Denme un momentito. Voy. Ok, entonces el segundo tip es tener palabras claves de búsqueda. Ok, muchachos, nada más una cosa. Sí les voy a pedir un espacio de unos 15 o 20 minutos. Igual ya era hora de receso. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una cuestión aquí en la casa que ahorita viene un señor que toca explicarle algo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, para que la grabación no continúe. La grabación la voy a poner en pausa. Entonces, cuando yo la pongo en pausa, ya él corta y después continuamos sobre la misma grabación y entonces yo no tengo que hacer el corte de eso ni hacer dos videos. Entonces, les voy a dar más o menos, son las 7:03, 7:04, 7:05. Nos volvemos a ver aquí a las 7:25. Nada más les pido esos 20 minutos y continuamos con la explicación. Además, les va a servir como receso por si acaso quieren comerse algo. ¿Está bien? Listo, muchachos, todos los veo a las 7:25. Gracias, profe. Entonces, cuando uno trabaja la búsqueda de información para el marco teórico, que era lo que estábamos revisando en la presentación, el segundo tip es el tema de palabras claves. O sea, uno dentro de la estructuración o planeación que hace de esta búsqueda de información, debería establecer palabras claves que le permitan, precisamente tener una guía de esa información que se va a buscar. Ahí es donde está el punto. Porque a veces cuando nos lanzamos a búsquedas y no tenemos ni la menor idea de lo que vamos a buscar, es pérdida de tiempo. O sea, aquí lo que estamos tratando de estructurar es un método que nos haga ganar en tiempo y que sea más eficiente. Entonces, el establecer un conjunto de palabras claves nos va a permitir también, a su vez, ¿cómo se llama? Poder tener una claridad o nos hace un trabajo previo donde nosotros clarificamos también sobre qué es la información que nosotros estamos trabajando. Porque las palabras claves también nos hacen entender un poco por dónde andan los elementos que nosotros requerimos estudiar. Ven, entonces las palabras claves es importante trabajarlas. A veces puede ser tal vez con un grupo de 10, 12, 15, 20 palabras claves que ustedes pueden jugar. Normalmente las recomendaciones andan entre 10 y 15.
La idea de la palabra clave también es que después, y aquí es donde vienen como diferentes estratos de formas de búsqueda. Uno, por ejemplo, en el Google académico puede establecer primero palabra por ejemplo, proyecto. Un segundo concepto puede ser portafolio como tal, no sé, qué puede salir. Entonces uno puede ir buscando palabra por palabra, pero luego puede hacer una combinación de estos. Porque entonces yo, por ejemplo, puedo buscar después portafolio de proyecto y entonces hacemos combinaciones entre las palabras claves para comenzar a hacer búsquedas cada vez más específicas hacia ciertos temas. De ahí lo importante de definir un buen conjunto de palabras claves, que son palabras relacionadas al proyecto, conceptos, por ejemplo, elementos concretos que ustedes ya de cierta manera manejan, y después de eso poder establecer también las relaciones entre ellos para poder tener un banco de búsqueda más factible. Ahora bien, luego viene el siguiente paso. Este es el primer paso nada más para orientarnos hacia dónde va la búsqueda de información, ¿verdad? Esto es como para definir canales y definir elementos que nos van a estructurar o ayudar en la búsqueda. Todavía no hemos buscado. Ok, ahora sí. Después de que hacemos ya la búsqueda como tal, la idea es obtener una base robusta de fuentes de información. Pero aquí es donde viene el otro tip. No sé si ustedes lo sabrán o ya se los habré dicho o lo saben de cursos anteriores. Cuando uno hace búsqueda, por ejemplo, en un sitio como este y consigue una serie de archivos, ¿qué es lo primero? ¿Qué sería lo primero que yo tengo que leer de donde sale mi primer grupo de posibles fuentes? ¿Qué sería eso? ¿Qué suponen ustedes que es lo primero o mi primer criterio mediante el cual defino que una fuente puede ser posible como tal dentro de mis grupos de posibles fuentes para realizar el TFG? ¿Qué creen ustedes que sería lo primero? Alexis, Profe, por lo menos en lo personal, yo valoro mucho de ¿valoras mucho qué? Pues se cortó. Alexis, se me perdió Alexis. Ya no le escuché la otra parte. ¿Alguno? ¿Toda respuesta es buena? Dayana. Profe, que tenga una fuente pues verificable o que sea un autor, digamos, que por lo menos tenga un autor bien definido, que yo pueda referenciar. Mm, puede ser, pero no necesariamente lo primero que yo veo. Porque digamos, ya cuando usted comienza a trabajar con bases de datos como esta, se supone que ya son documentos que de cierta manera están en bases confiables porque son bases estructuradas. Entonces no es un Google normal, sino que son realmente repositorios o sistemas de búsqueda hacia ya repositorios confiables. Entonces, tal vez no es lo primero. Farid, La fecha, profe. tampoco la fecha, porque para eso están los filtros. Lo primero que yo veo en un documento para saber si me es interesante o no es el título. Vean que uno va leyendo. Selección óptima de portafolio de proyectos utilizando metodísticas de población y trayectoria optimizadas. Conceptos, no sé qué significará todo eso, pero no me parece que me sirva. Implementación de un modelo de gestión de portafolio basado en el PEMBO para proyectos con financiamiento externo para la Escuela de Ingeniería de Sistemas de no sé qué. De esto es de una universidad, pero digamos que yo estoy trabajando algo que sea para que una empresa pueda adquirir proyectos de inversión desde afuera. ¿Ok? Este me puede interesar por el título. Es el título. Entonces, por el título es mi primer criterio. ¿Qué hace uno? Ya sea que dejan la ventana abierta o ya sea que lo comienzan a descargar y después se estructuran en una carpeta, que el segundo paso es comenzar a organizar.
ya sea que hagan uno de los dos, entonces es el título lo primero. Con la primera lectura del título, todavía ustedes no van a gastar tiempo en leer el documento, es el leer el título. ¿Qué permite eso? Que ustedes puedan avanzar en la búsqueda de más fuentes a partir únicamente de los títulos. Bueno, aquí fue que lo abrí mal. Yo lo puedo abrir en una pestaña nueva. Entonces, puede ser que un método de búsqueda sea tener, digamos, abrir de 10 en 10. Entonces, yo voy abriendo 10 posibles títulos por esta búsqueda, por esta palabra. Lo más correcto, ¿qué sería? Vean, lo más correcto sería algo así. Yo tengo, digamos, acá, abro una carpeta. La carpeta se puede llamar TFG. Yo puedo abrir otra carpeta, porque aquí ya estoy empezando a ordenar. Entonces me vengo a TFG, abro otra carpeta que se puede llamar fuentes de información. Y en buena teoría yo podría hacer una carpeta por cada palabra clave o método de búsqueda. Entonces yo aquí pongo portafolio de proyecto, porque entonces la fuente está asociado como tal a esto, a portafolio de proyecto. Entonces yo vengo, veo el título, me pareció interesante, creo que puede ser, hago la descarga, por ejemplo, hago la descarga, después de hacer la descarga, entonces me puedo venir aquí a la página que estoy usando, aquí en déjeme buscar TFG, fuentes de información, portafolio. Y aquí puedo grabar o guardar el archivo. Importante, el archivo por sí mismo ya le permite a uno hacer referencia, pero lo otro importante sería dentro de esta misma carpeta, por ejemplo, ya sea abrir un bloc de nota o, por ejemplo, que eso es más estructurado todavía, si están usando la herramienta Zotero, entonces en Zotero van comenzando a grabar la misma estructura, tal vez de carpetas, y van grabando los metadatos de la fuente como tal para ya ir teniendo la referencia posible. Eso es una manera. Ahora bien, con los títulos vamos a comenzar a bajar información. Ahora bien, esos títulos van a comenzar a generar una base de datos que por lo general uno recomienda que puedan dar entre sus 100, 200 fuentes. ¿Por qué entre 100 y 200 fuentes? Porque la idea es tener la base más amplia. Vea que lo único que estamos viendo son títulos. O sea, el punto aquí que es no gastar tiempo en ponerse a leer uno por uno porque ahí pierdo tiempo. Es, ok, a partir del título y cosas que veo que me puedan interesar, lo descargo, lo bajo, lo guardo y lo estructuro. Ese es el paso 1. Eso significa que tal vez en un tiempo de 2 horas, 3 horas a lo mucho, ya bajaron un montón de información y de archivos. Claro, teniendo el cuidado que eso era una tesis, por otro lado es un artículo de revista, puede ser un libro, pero vean que son documentos que están buscados en repositorios, que son repositorios que llevan a fuentes confiables. Ese es el primer paso. Entonces, paso número 1, título. Eso no se gasta, pero ni 2 segundos en leer, digo, ni 10 segundos en leer un título y determinar si me parece o no con respecto a mi tema. Eso es todo. Ok, una vez que ya uno hace eso para no estar navegue, y yo ya tengo mis grupos de información, el siguiente paso y el paso número 2 en este coladero que uno hace es hacer una lectura rápida de un elemento que casi todas las tesis y artículos de revista tienen. Ese elemento se llama resumen. Este resumen, por eso es que uno a veces les pide, y después yo les explicaré tal vez rápidamente cómo se estructura. Es un resumen que tiene que ser que en menos de una página le vende a uno el proyecto y le da los elementos principales. Si la lectura del resumen de una tesis, de un artículo, me sigue llamando la atención, se queda. Si ese resumen ya me da a entender que no tiene nada que ver con lo mío, se elimina. El resumen, ¿cuánto se dura leyendo? Por eso es que se pide, por ejemplo, una tesis que no sea de más de una página. En un artículo, por lo general de revista, es de 250 a 300 palabras como máximo, porque eso se lee en menos de 2 minutos. Y por ejemplo, en el caso de una tesis, una página, como este contenido, se puede leer en menos de 5 minutos. Así de simple. Y ya con eso podemos saber si
ese elemento me puede servir o no me puede servir. Entonces, el resumen es el tip número 2. Entonces, primero título, segundo resumen. Vean que con eso hemos revisado una fuente en menos de 5 minutos. No tengo por qué ponerme a leer el documento si el mismo resumen no me da a entender de qué es. Paso número 3. El tercer paso para definir si una fuente me es importante o no es otro elemento que también se lee rápido. En un caso como este o en un artículo de revista, el paso número 3 debería ser leer las conclusiones, tanto las conclusiones como la parte metodológica, para saber si el diseño que usó es correcto, que por lo general vea que los diseños o los capítulos metodológicos no son tan grandes en un documento como este. Digamos, toda una explicación completa metodológica en un documento como este pueden ser 10 páginas, y las conclusiones para saber a qué conclusiones llegó, y en el caso de una revista, los resultados principales y el método. Eso se puede revisar tal vez en máximo un espacio de 10 minutos, y ese es el paso número 3 con el cual yo defino si la fuente me sirve. Si la fuente ha cumplido con esos 3 pasos, entonces es una fuente que les va a servir a ustedes. Si con el paso 3 eso no me sirve, se elimina. Entonces, de ese listado inicial de fuentes que les dije que pueden dar entre 100 y 200 con solo el título, con esos procesos que en cada uno no se toma más de 10 minutos, entonces en un plazo tal vez de unas 3, 4 horas, mucho, yo ya pude haber llegado a eliminar perfectamente el 75% de las fuentes, y ya me van quedando un número aproximado de entre 25 a 40 fuentes, número suficiente para hacer un proyecto. Obviamente hay documentos y hay fuentes que no ocupan de esto porque, por ejemplo, si ustedes hacen un proyecto y hay una relación hacia lo que es el PMI y es por ende una relación, ya se sabe que van a usar el PMI. Entonces, para eso no van a usar un proceso como este, ¿verdad? Un método como este. Pero este sobre todo sirve en procesos o en fuentes que sean fuentes, sobre todo que uno busca dentro de la literatura, que sabe que tal vez no son fuentes que uno tiene mapeado inicialmente. Para eso es este método. Entonces es un método que tal vez en un día de búsqueda de información ya les permitió tener un buen conjunto y marco de fuentes y no andar de uno en uno. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hace la gente es esto. Ay, es que estoy escribiendo sobre portafolio. Voy a comenzar a leer cada uno de estos. Ah, mira, este me sirve. Voy a leerlo. No, mira, es que no tiene ninguna frase que me sirva para el marco teórico. No, no. Voy al otro. ¿Cuánto tiempo se gasta? A veces puede ser que duren 10 minutos leyendo un documento de esto y no llegaron a nada. Nunca se supo si lo iban a usar o no. Y lo peor aún es que a veces lo utilizan y lo utilizan de cierta manera que lo que hace es que ni lo leen o lo graban, ya después no se acuerdan cuál era el enlace, ni de dónde salió la información. O sea, ahí es donde empiezan a hacer los enredos. Por eso les digo que el método de búsqueda es muy estructurado, porque el método de búsqueda incorpora de una vez guardarle su referencia, incorpora de una vez comenzar a estructurar, y también me sirve para tener un orden cuando yo estoy escribiendo sobre X o Y o Z tema, yo ya sé cuáles son mis fuentes asociadas a ese tema también. ¿Ven? Pero vean que es un proceso que tal vez a lo mucho en una hora de búsqueda de información, ya en esa hora, digo, en un día, ya lograron tener su base completa o de fuentes o de referencia. ¿Ven? Entonces, ese es un método que a nivel, digamos, mundial, esto se conoce como el método Prisma. Es un método Prisma que es un método utilizado para lo que es la búsqueda de información y sobre todo para la definición de un grupo de fuentes. Además, uno puede ir incorporando algunos criterios adicionales para poder hacer ese coladero de fuentes y realmente quedarse con los que van a ser útiles para ustedes en el desarrollo, sobre todo el marco teórico. Yo no sé si este método lo conocían. Entonces ya es un método que se utiliza. Además, finalmente es un método lógico, ¿verdad? No es un método descabellado, tiene su lógica. O sea, la lógica es planear, que la planificación es la parte de la fuente, repositorios, palabras claves. Después viene un tema de organizar lo que se encuentra, que para eso es la creación de carpetas, el uso de estos software que le permiten a uno
ordenar o estructurar las fuentes para poder tener las referencias y después poder, por ejemplo, hacerlas automáticas. Después de eso, tenemos el otro tema que es un tema ya de selección de fuentes como tal, ya se va haciendo como un descreme de estas fuentes y finalmente llegar a hacer algo de valor agregado en un tiempo, digamos, aceptable y eficiente. Es mejor gastar un día completo en la definición de posibles fuentes que estar todos los días no pudiendo escribir, pero ni 3 renglones, porque vamos de uno en uno a ver qué me encuentro y puede ser que pasé un día completo, busqué y busqué y no encontré nada y tampoco redacté nada. ¿Ven? Por eso que también es importante, por ejemplo, hacer la estructuración de los títulos y demás, porque con la estructuración de los títulos yo también sé qué temáticas me interesa. Y entonces con esas temáticas que me interesa, junto con este método de búsqueda, la redacción es más sencilla, porque entonces yo ya tengo de dónde van a ser las principales fuentes, ya tengo la idea de qué es lo que estoy buscando y qué es lo que quiero escribir, y entonces se hace más fácil la redacción del marco teórico. ¿Ven? Ok, entonces eso es un método y tips que le doy para lo que es búsqueda de fuentes, que eso ayuda después a redactar. ¿Por qué? Aquí viene la otra parte. Cuando uno redacta lo que tiene que ver con la información, hay otro detalle también muy importante. La redacción o dentro del proceso de redacción hay un elemento que hay que considerar y es este. Uno escribe, después revisa, después edita y vuelve a escribir. Por eso es que el proceso de planeación es tan importante, porque cuando el proceso es planeado, cuando el proceso es planeado, cuando el proceso lleva una buena estructuración y demás, entonces es más factible poder hacer una buena redacción del documento y el reproceso de reescribir no es necesario hacerla tantas veces. Siempre, siempre es importante redactar, revisar, editar y volver a redactar para que haga sentido la redacción que se está haciendo de trabajo, o sea, para que haya un buen orden, para que haya un buen línea de redacción, para que haya un norte claro con respecto a lo que se quiere plantear en la redacción del marco teórico, y por eso es importante hacer todo este proceso de planeación. O sea, cuando ustedes redacten el marco teórico, no piensen, y les espero que así lo entiendan, no piensen que van a poder redactar a la primera y ya, quedó bien. No. Lo importante es que ustedes sepan que ustedes tienen que volver a editar y volver a escribir, porque a la primera normalmente no se logra. Puede ser que algunos sí, pero es importante que ustedes hagan una buena lectura o hagan una revisión de esa lectura para que quede lo mejor posible. ¿Ven? Entonces, eso es lo que se busca precisamente con este proceso así planificado de elaboración del marco teórico, para que sea posible que ustedes también sean más eficientes, o sea, que sea más óptimo el proceso y no se queden pegados, porque también pasa que después comienzan a quedarse pegados en el marco teórico, que si bien es una parte importante, no significa que es que tienen que quedarse pegados ahí porque es un proceso fijo, o sea, es un proceso vivo más bien, y entonces es un proceso que tiene que ir, eh, digamos, desarrollándose durante todo el TFG, pero que a su vez se vuelva algo orgánico para ustedes, que no les vaya a quitar tiempo y más bien los vaya a nutrir también con buen conocimiento. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que ojalá puedan seguir este proceso de planificación, organizar y redacción, siguiendo, por ejemplo, el método de búsqueda y el método de utilización del Prisma para selección de fuentes, porque de esa manera va a ser más óptimo y eficiente para ustedes la realización del marco teórico. ¿Ven? Entonces, esa es la estrategia que se puede utilizar para crear el marco teórico. Ahora, importante también, durante la realización del TFG y la realización del marco teórico, es importante que vayan definiendo cuáles van a ser esas fuentes de donde van a obtener la mejor cantidad o la información más certera con su proyecto y cuáles van a ser fuentes de información
que serán complementarias. O sea, fuentes de información que no necesariamente son prioritarias para su proyecto, sino que serán fuentes de información que van a incorporar cierta información, pero a ustedes les van a servir como complemento. Entonces, también dentro de esta organización que hacen de estas diferentes fuentes que sacan de los búsquedas y referencias, puedan organizar qué es lo que es prioritario para ustedes y primordial para la realización del proyecto, y también qué es algo que simplemente es complementario. Ahora, eso complementario significa no es que no lo usen, lo van a usar, pero entonces así ustedes también tengan que a la hora de redactar, por ejemplo, el marco teórico, que son elementos muy concretos, que son la base de su redacción, y cuáles elementos lo que le van a aportar son algunos aspectos complementarios como tal. ¿Ven? Entonces es importante que mientras vayan desarrollando estas fuentes primarias y secundarias, digo, desarrollando el marco teórico, puedan de una vez ir clasificando las fuentes como primarias y secundarias. O sea, que vayan pudiendo clasificar y encontrando qué es lo más importante para ustedes y qué va a ser de mucha importancia para el proyecto. Ahora, ¿dónde buscar información? Ya se los dije. Sobre todo busquen repositorios. Por eso desde la primera clase o segunda se les mostró lo que es la base de datos suscritas del tecnológico, para que ahí puedan cerciorarse, buscar en bases de datos que realmente se saben que son de fuentes confiables. Y por otro lado, también tenemos repositorios como el Google Académico y repositorios de universidades como el de CONARE, el del mismo tecnológico que tiene las tesis y demás, para que ustedes de ahí puedan obtener información. Ok. Otra cosa es que también hay fuentes, como le decimos, que son clásicos, por ejemplo, en gestión de proyectos, como pueden ser los marcos de referencia, las diferentes versiones, los mismos institutos, como el ISMA, como el PMI, por ejemplo, los sitios que tienen que ver con la organización de Scrum, por ejemplo, de agilismo y demás, que son fuentes de información que, si bien no lo podemos decir que son de un índole académico, para lo que es nuestra profesión son de importancia. Eso es como, por ejemplo, si alguno de ustedes, digamos, es ingeniero eléctrico y trabaja en diseño eléctrico académico, no académico, el código eléctrico es de referencia para hacer diseño eléctrico, por ejemplo. O si, por ejemplo, alguno de ustedes es del área de producción o ingeniería industrial, dentro de los clásicos de ustedes está todo lo que son libros de mejora continua de EMI, que no necesariamente son libros académicos. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con certificaciones ISO, si es importante para la empresa, no es académico, pero es literatura como tal, o lo vemos como literatura necesaria para, por ejemplo, la realización de un proyecto que tiene que ver con mejora continua asociado a certificaciones. Entonces ahí, por ejemplo, el tema ISO, que esos estándares por sí mismos son de importancia. Entonces, ahí es donde tenemos que ver también que estas, digamos, otras fuentes no son necesariamente fuentes académicas, sino estándares, o institutos también que son confiables en el tema de información. Vean, aunque yo tal vez en algún momento también les haya explicado el tema de APA, y APA hablaba sobre el tema de redes sociales, y eso era lo que les decía también. Digamos, una red social puede ser una buena búsqueda de información en este momento, pero cuando es una red social como LinkedIn, donde empresas y colocan estudios que ellos realizan. Entonces, de estudios que ellos realizan o estudios de mercado que salen en este tipo de redes sociales, pero que son respaldados por una empresa que tiene su renombre a nivel internacional, por ejemplo, si fuera un estudio de Pricewaterhouse, KPMG, no sé si se me escapa alguno por ahí de estas empresas que hacen estudios, entonces también los pueden utilizar, porque son empresas que se dedican a esto. O, por ejemplo, hay una en campo de tecnología, hay una gente que hace hasta Seabat, se llama, que ellos también están publicando constantemente estudios. Entonces, ahí también, eso también pueden ser repositorios. Entonces, eso lo tienen también que clasificar para saber cuándo son búsquedas de información académica o búsqueda de información más con un carácter profesional, pero que a su vez es información que realmente es válida por la profesión en la que estamos o en lo que ustedes ocupan. ¿Ven? Eso para que lo tomen en cuenta, porque lo que yo no quiero es que vayan a decir después o creer que es que todo tiene que salir solo de repositorios, y no, no necesariamente. O sea, tenemos literatura, que podemos llamarle de esa manera, literatura clásica para nosotros, pero que está asociado a elementos profesionales. Los marcos de referencia,
ciertos estudios. Por ejemplo, el estudio de la profesión que hace el PMI, creo que lo hace como cada 2 o 3 años. Bueno, si tienen acceso a alguno de estos estudios recientes, eso es una literatura que nos es válida. Para X o Y o Z cosa puede ser válida. Ver, entonces, dependiendo también de su uso dentro del proyecto, puede ser válido. No sé. Digamos que algún objetivo de ustedes incluye un elemento como estudio de mercado. Entonces, lo que podemos considerar como parte del estudio de mercado puede ser el incorporar algunos resultados de sus estudios de la profesión, porque ya, digamos que nos abarcan ciertos estudios a nivel de campo que nosotros no vamos a hacer. ¿Ven? Entonces, eso también. Y los pasos para revisar propiamente lo que les acabo de decir, ordenar, tener sentido de qué es lo que van a buscar, eh, tener un norte, sobre todo, o sea, tener claridad en esa planificación que están haciendo, porque el problema principal a la hora de redactar el marco teórico con la búsqueda de información es que no tenemos norte. Como no tenemos norte, lo único que hacemos es buscar a lo loco porque tengo que cumplir con esto, lo veo como un requisito de cumplimiento, pero no lo veo como lo que tiene que ser, que es realmente un proceso estructurado. Entonces, cuando nosotros aprendemos a estructurar, no ocupamos, digamos, estos 20 y resto de pasos que menciona un documento, sino que sabemos que es nada más un proceso bastante ordenado y estructurado que debemos seguir. Criterios de búsqueda, credibilidad, actualidad de la documentación, que sea objetivo también, que el alcance que tiene esta fuente de información también, digamos, sea un alcance dentro de nuestro marco de gestión de proyectos. También preeminencia es un elemento de juicio, o sea que ustedes deben valorar qué tanto, o sea, qué tanto, lo que significa preeminencia es qué tanto es importante esta fuente de información dentro del espacio que nos compete, que en este caso se llama gestión de proyectos. ¿Ven? Entonces ustedes deben de valorar esa relevancia que tiene esta fuente o la información que contiene la fuente con respecto al tema a investigar. Entonces es un criterio que ustedes tienen que ver también, porque ese criterio realmente no es que hay un ranking. Por ejemplo, cuando alguien dice, es que es la aplicación de las mejores prácticas, ahí es un tema interesante y lo voy a poner como ejemplo esto. Ustedes me dicen mejores, yo les voy a decir a ustedes, ¿y cuál es el ranking para decir que son mejores? Porque ese puede ser un criterio muy subjetivo. Lo que sabemos es que son buenas prácticas, porque sí son prácticas que han sido validadas a través del mercado y que se pueden utilizar, pero que sean las mejores no sabemos. Entonces, es lo mismo, aquí es un criterio de parte de ustedes que le otorgaría la relevancia que tiene esa información sobre el tema, pero validando que la información que está sobre ese artículo, a partir de la confiabilidad de la fuente y de su objetividad, ustedes pueden determinar que sí tiene una cierta preeminencia o relevancia o impacto. ¿Ven? Entonces, ahí por ahí anda más o menos los criterios que ustedes pueden considerar de parte de ustedes para hacer la búsqueda de información. Algunos elementos ya es muy específico, que a veces nosotros también no pedimos o pedimos, pero no necesariamente obligatorio es esto. El tema de las fuentes de 5 años. Vean, nosotros al general más o menos manejamos un criterio que ojalá más del 80% de las fuentes de información de su trabajo tengan menos de 5 años. Ahora, hay cosas que no se pueden pedir que tengan menos de 5 años. Vamos a ver, el estándar de construcción del PMI, si ustedes lo van a usar, es un estándar que no se ha actualizado creo que en los últimos 10 años. O sea, no se ha estandarizado o ya se viene incorporando en las últimas ediciones como parte de ahí. Entonces, el estándar por sí mismo tiene como 10 años de existir. Entonces, ya, y si obviamente un estándar no se ha actualizado en 10 años, se usa el de hace 10 años. Por ejemplo, estoy ahorita con un estudiante que está trabajando en unos proyectos de I+D y hay unas normativas que son de la Unión Europea que trabajan sobre proyectos de investigación, se llaman la UNE, la Unión Española, y estos proyectos o esta norma, como el año 2005-2010 no se actualiza, pero sigue vigente. Entonces no le voy a decir al estudiante búsquese la norma a menos de 5 años porque no existe. Ahora, vean otros casos. PMI, su sexta y su séptima edición. La séptima edición del PMI no eliminó la sexta. Estamos claros, ¿verdad? En eso. Sí lo saben. Eso sí se los explicaron, que la séptima edición no eliminó la sexta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué significa?
que si ustedes hacen uso de la séptima y hacen uso de la sexta dentro de su trabajo, hacen uso de las dos. Ahora, si yo no hago uso de la séptima, porque solo me enfoco en la parte predictiva y solo me interesa la parte de gestión de procesos de la sexta, entonces obviamente la sexta se hizo en el año 2017, ¿verdad? Fue, si no estoy mal. 2017 creo que es la sexta edición, entonces ya tiene 6 años, y ahí no se les puede pedir que tengan menos de 5 años, ¿cierto? No se les puede pedir que tengan menos de 5 años porque es de sexta. Pero si vamos, este, si vamos por el otro tema, que es que usa también la séptima, y el año que se hizo la séptima fue el 2021, listo. Entonces, ¿qué es lo que va en ese punto? El punto es así. El punto es que si la fuente que ustedes están usando no hay ninguna actualización y tiene más de 5 años, será más de 5 años. ¿Estamos? Mientras siempre la fuente tenga vigencia. Eso no hay ningún problema. El problema sería que estemos trabajando con un estándar que dice hace 10 años, por ejemplo, haya actualizaciones, pero nosotros, no trabajemos con las actualizaciones. Ahí sí estaríamos mal. Porque si la actualización va sobre el mismo estándar, por ejemplo, y lo ha modificado y lo ha derogado, no podemos trabajar con esa versión. Igual pasa con las leyes. Por ejemplo, si alguno utiliza la reglamentación, y yo no sé si ustedes saben que hay un repositorio de leyes a nivel del país, ¿verdad? ¿Sí lo saben? ¿O no? Sí. Sí, ok. Entonces, hay un repositorio a nivel de, no me acuerdo cuál era la institución que lo tiene, creo que es de la misma Asamblea Legislativa, hay un repositorio de leyes, pero digo, no, es la Procuraduría la que lo tiene. Entonces, si ustedes van a ese sitio de la Procuraduría, ustedes pueden poner la ley, pero puede ser que un enlace web los redirija, no sé, a la versión 2, pero no es la versión más reciente. Entonces, la versión más reciente, hay que irse a la versión más reciente, porque puede ser que artículos que tomemos de esa versión 2 fueron derogados en posteriores modificaciones de ley. Entonces, la ley puede mantener el mismo número, pero puede tener versiones y versiones, y entonces siempre tenemos que ir a buscar la última versión de las leyes. ¿Ven? Entonces, en ese caso, sí tenemos que actualizarnos a las fuentes más recientes. ¿Ven? Importante también, bueno, aquí hay una recomendación que dice, yo ya sé que eso no se utiliza en la actualidad. Una puede ser que también usen algunos repositorios de búsqueda de libros físicos, porque no todos los libros los han pasado todavía digitales y pueden haber algunas fuentes en libros físicos que les puede servir, pero eso será el tiempo que ustedes tengan si pueden ir a alguna biblioteca para físico, pero eso nada más quedará a decisión de ustedes. Y otra cosa es que si ya conocen algunos autores también, y ese es otro tip, si ya conocen algunos autores por la misma maestría que han venido escuchando en algunos cursos y demás, traten de buscar sobre todo, poder hacer búsquedas orientadas con ese autor posible. Entonces, con ese autor, busquen sobre ese autor porque puede ser un clásico. Por ejemplo, nosotros en el caso de telecomunicaciones hay un autor que se llama apellido Huidobro, que ha generado montones de libros en el campo de comunicaciones y entonces esa puede ser una base importante de búsqueda de información. O también a veces hablamos de, bueno, los de física se hablaba mucho del Resnick, por ejemplo. Entonces Resnick ha tirado libros para arriba y para abajo. En métodos de investigación a veces hablamos de Hernández Sampieri. Entonces Hernández Sampieri, porque tiene muchos libros, ha editado muchos libros, entonces uno puede trabajar también por búsqueda de autores. Si ya tiene algunos autores clásicos vistos. Ven, entonces esos son como consejos, nada más. En términos generales, eso es lo que es el marco teórico. Para el curso, lo que les repito es, en el entregable 3 de la otra semana, la idea es que en el capítulo 2 ustedes agreguen una posible estructura de títulos versión 1. Eso es todo lo que van a agregar. Y este curso lo único que van a trabajar del marco teórico es una posible estructura. Cuando ustedes lo entreguen en el entregable 3, yo les voy a hacer observaciones. Después, digamos, esa estructura con algunas observaciones y mejorado, lo van a volver a ingresar para el entregable 4 y para el entregable 5. O sea, para el mío que lleva con las herramientas y para el entregable que va al comité al tutor. El comité no revisa esa estructura, pero el tutor de ustedes sí. En la evaluación del tutor sí tiene que revisar la estructura del marco teórico. Entonces, eso es todo lo que tiene que ser para este curso, una estructura. Aquí todavía no lo desarrolla.
pero sí les doy la explicación y tips de cosas que pueden hacer para que su búsqueda sea más eficiente. ¿Estamos? Eso sería lo que tenemos a nivel de marco teórico. Duda, consulta, comentarios. A estos le tienen que asociar todo el tema de APA, ¿verdad? Porque aquí van sobre todo la mayor parte de citaciones, parafraseos, sobre todo es en esta parte. En esta parte del marco teórico es donde van más van a utilizar los temas de APA. Dudas, consultas, comentarios. Dudas, consultas, comentarios. No hay ninguno. ¿Todo claro? Bueno, si está claro, paro la grabación.